Buenas tardes, jóvenes. Como ya hemos visto, tenemos dos tipos de problemas de la dinámica. Uno de ellos es el problema directo y el otro el problema inverso. El problema directo a nosotros nos dan lo que necesitamos, digamos, más bien el problema inverso consiste en integrar las ecuaciones de movimiento, es decir, nos dan la fuerza y nos dicen qué tipo de trayectoria es, mientras que el directo nos dan la trayectoria y nos dicen cuál es la fuerza que ha ocasionado esa trayectoria. Para el problema directo, lo que nos queda es simplemente derivar. Para el problema inverso, sin embargo, tenemos que integrar. Entonces, vamos a colocarlo aquí para resolver el problema inverso de la mecánica. Se debe integrar, no se deben integrar las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones diferenciales del movimiento. El movimiento de la partícula. Es decir, nosotros tenemos lo siguiente. La ecuación diferencial voy a trabajarlo solamente un eje, o en todo caso un eje genérico de m x punto y. Esto es igual a x y, donde esta x saben que es la coordenada de la fuerza, y esta x y en términos generales depende de t, depende de x, de todas las coordenadas x y de todas las coordenadas de la velocidad. Eso es en términos generales. Esta y recorre valores de 1, 2 y 3 para este caso. Bien, aquí donde este x nos está considerando el x1, x2 y el x3, es decir, todo el conjunto de valores, y el x punto nos representa el x1 punto, el x2 punto, el x3 punto. Bien, hasta ahí no hay ningún problema. En otras palabras, resolver esto, está bien, resolver esto, significa lo siguiente. El sistema mostrado es equivalente al siguiente sistema. Y esto es algo que se usa con mucha frecuencia en las ecuaciones diferenciales. Derivada de p con respecto a i con respecto a t, esto es igual al xy, que depende de t, de x y de p. Y vamos a tener otra ecuación, la derivada de xy con respecto a t, esto es igual a p sub i sobre m. Aquí de igual forma y recorre valores de 1, 2 y 3, donde vamos a tener de que el p sub i es igual al mb sub i, y p nos está representando este conjunto de las tres cantidades de movimiento. Entonces tenemos de este sistema que son tres ecuaciones diferenciales de segundo orden, porque tengo derivada y derivada, y disculpen, aquí no es x, aquí es t, y lo convierto en un sistema de 6 ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Está bien? 6 ecuaciones diferenciales de primer orden. Ahora, vamos a decir lo siguiente. Las
integrales. Por integrales nos refiero a las soluciones, ¿está claro? De este sistema son las siguientes funciones. Son las funciones, vamos a llamarle phi. ¿Está bien? Phi de j. Estas phi son funciones de t, de x y de p. Jóvenes, t es el tiempo, x es este conjunto y p es este conjunto. ¿Está bien? Igual a unas constantes. A estas cj que son constantes y con el j que recorre valores de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, voy a obtener como resultado de la integración de esto 6 relaciones constantes de las variables que participan. ¿Esto está entendido? Ahora, aquí hay algo que es importante. Son estas funciones. Las integrales de este sistema son las funciones phi, las cuales permanecen constantes durante el movimiento. ¿Por qué? Porque estas funciones son constantes para cualquier conjunto de valores txp de este movimiento dado que estamos describiendo. ¿Está bien? Y estas constantes se determinan a partir de las condiciones iniciales. Entonces son magnitudes que permanecen constantes. Entonces, a estas magnitudes se les conoce como integrales de movimiento. Entonces, este es el objetivo, primer objetivo es hallar estas integrales de movimiento. Si hallamos las integrales de movimiento, en principio nosotros podemos decir de que el sistema y el problema ya está resuelto. ¿Tienen alguna pregunta acá? No hay ninguna pregunta. ¿Está claro qué cosas son las integrales de movimiento? Muy bien. Entonces, ya que esto está claro, resulta que estas integrales de movimiento es posible hallarlas no del cálculo directo o la integración directa, sino que existen ciertos teoremas generales de la dinámica que nos permiten hallar las integrales de movimiento. Y nosotros vamos a ver a continuación justamente estos teoremas generales de la dinámica. Comencemos con el teorema de las cantidades de movimiento. No voy a enunciar de forma específica los teoremas, sino más bien voy a llegar al resultado que estos representan. Este teorema es resultado directo de la segunda ley de Newton.
Entonces nosotros tenemos la derivada de P con respecto a t es igual a f, que es una función de t, de x y de p. Aquí nosotros tenemos que esta f es un x1, x2, x3. Esta va a ser nuestra ecuación número 1, donde nosotros tenemos que este vector p no es otra cosa que la masa por la velocidad, la cantidad de movimiento del sistema. La fuerza, en términos generales, va a depender del tiempo, de la coordenada y de las velocidades. ¿Está claro? Aquí nosotros estamos cambiando la velocidad por p, teniendo en cuenta que vamos a poder de aquí, de esta expresión, despejar b o las coordenadas de b en términos del momento. Entonces, para que la ecuación 1 tenga solución y sea única, ¿está bien? Se necesitan condiciones iniciales. Estas condiciones iniciales, ustedes saben muy bien, podemos escribirlas como un xi evaluado en t sub 0. Esto va a ser un xi 0 y vamos a tener x punto i evaluado en t sub 0 va a ser igual a x punto i 0. Es decir, nosotros tenemos 3 posiciones iniciales y 3 velocidades iniciales. ¿Está bien? Hasta aquí, jóvenes, ¿está entendido? Tenemos una condición más. Además, se necesita que la fuerza F, ¿está bien?, sea continua en las vecindades o en la vecindad de los valores iniciales. Es decir, en esta vecindad de estos valores iniciales con estas velocidades, esta función tiene que ser continua. Muy bien, entonces, en términos generales, que se cumpla el teorema o todas las condiciones del teorema de Cauchy. Luego, vamos a ver lo siguiente. Si la fuerza F está definida como una función del tiempo, entonces las variables en la ecuación 1 se separan y luego de la integración obtenemos lo siguiente. Es decir, estamos considerando que t solo depende del tiempo, entonces puedo separar las variables y voy a tener de que p menos un p sub 0 va a ser igual a la integral desde un t sub 0 hasta t f de t
d de t. A este f de t le voy a llamar I de t. Esto es 2. Esta integral, a la cual nosotros le llamamos I, esto es el impulso de la fuerza. Entonces nosotros tenemos que la variación de la cantidad de movimiento es igual al impulso que la fuerza proporciona al objeto en el intervalo de tiempo que va desde t sub 0 hasta t. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Aquí tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Está claro? A ver, vamos a continuar. Del teorema fundamental del cálculo integral, nosotros tenemos lo siguiente, que esta I, me había olvidado aquí, creo, jóvenes, sí, es importante, este I es una magnitud vectorial, esta I, que es una función de t, es igual a la integral desde t sub 0 hasta t de f de t de dt. Y esto vamos a decir que es igual a un s de t menos un s evaluado en t sub 0. Aquí, jóvenes, es importante mencionar que esta función s de t es una primitiva. ¿Está bien? Es la primitiva evaluada en t y la primitiva evaluada en t sub 0. Eso es lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, nosotros tenemos que 2 se puede escribir de la siguiente forma. P de t menos S de t es igual a P en t sub 0 menos S en t sub 0, y esto es igual a C. Esta expresión es lo que nos da la denominada integral de los impulsos. De los impulsos o de las cantidades de movimiento. ¿Está bien? En forma vectorial. ¿Ven? Me estoy olvidando, todos estos son vectores. Y este C en principio es igual a un vector constante. Entonces tenemos que esta magnitud se mantiene constante. Esto independientemente, jóvenes, de que haya o no haya fuerza. ¿Tienen alguna pregunta acá? En forma escalar podemos escribir lo siguiente. Esto es en forma vectorial, así que en forma escalar vamos a tener que la componente P de I de T menos la componente I de S, esto es igual a un C de I, donde el I recorre valores de 1, 2 y 3. Entonces tenemos de que estas magnitudes son constantes. No hay ninguna pregunta hasta el momento. Eso es la conservación del momento, ¿no?
Esta es la integral de los impulsos, porque tengan en cuenta que las cantidades de movimiento, momentos, son estos que están acá. Y yo no puedo asegurar que se conservan. Lo que yo aseguro es que se conserva esta diferencia del momento menos la primitiva de esta integral. Eso es lo que se conserva. ¿Está bien? En particular, y ahora sí, si nosotros decimos que el vector f es un vector idénticamente nulo, significa o que no actúa o que se compensan las fuerzas, entonces vamos a tener que sus integrales, si esto es idénticamente nulo, estas integrales son iguales o son cero, y entonces en este caso vamos a tener que P siempre es igual a P sub 0. Y esto, lo cual expresa la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, la ley de conservación de la cantidad de movimiento es un caso particular de esta integral de impulsos. Pero fíjense, siempre se obtiene una constante. ¿Está claro? Siempre se obtiene una constante, aun cuando la fuerza no sea nula. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, esto lo hemos hecho para un caso particular, que la fuerza depende de T, pero en términos generales la fuerza depende de no solamente de T, sino de la coordenada y también de el momento. ¿Está bien? En el caso general, cuando f es una función que depende de t, x, voy a ponerlo aquí, xy, pi, es decir, de todas las coordenadas, aquí el y es igual a 1, 2, 3, para calcular S, está bien, estos impulsos o estas primitivas del impulso, es necesario conocer la variación de la coordenada general todas, x, y, respecto al tiempo t. ¿Está bien? O sea, hay que resolver el problema completo. Sin embargo, y esto es importante mencionarlo, si conocemos cómo depende la coordenada del tiempo, entonces también ya está resuelto el segundo problema de la dinámica, porque la velocidad no es otra cosa que este x punto. Entonces, ya está resuelto el segundo problema de la dinámica, y en este caso
nosotros vamos a tener que P menos P sub 0, en todo caso P de t menos P en t sub 0 va a ser igual a la integral desde t sub 0 hasta t de la función f, que depende de t, depende de xy, que a su vez es función de t, que ya lo conocemos de aquí arriba, y va a depender de p y de t, que también lo podemos hallar a partir de su definición. De dt. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos para el caso general. Y esto es lo que nosotros vamos a llamar el teorema de la cantidad de movimiento en forma integral. Los teoremas jóvenes como estos de la integral de movimiento, de la cantidad de movimiento en forma integral, no implican conservación, está claro. Conservación nosotros vemos acá, o en el caso cuando las fuerzas externas son iguales a cero. En este caso no, solamente nos está estableciendo una relación que existe entre la variación de la cantidad de movimiento y el impulso de la fuerza asociada. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, hagamos una pequeña transformación más acá. Usemos el teorema del valor medio en la ecuación número 3. Y consideremos esto por simplicidad, jóvenes, que el P sub 0 es idénticamente nulo. Entonces podemos escribir, es algo que ustedes han utilizado con mucha frecuencia, de que el momento, la cantidad de movimiento, es igual a F asterisco por tau, donde aquí vamos a tener lo siguiente: este tau es igual a t menos t sub 0, es el intervalo de tiempo. Este es el valor medio que toma la fuerza F en el intervalo tau, que pertenece, en todo caso voy a poner así simplemente, en el intervalo t, bueno, t sub 0, t, ahí está. ¿Está bien? En ese intervalo de tiempo, y esto definitivamente es el momento, o la cantidad de movimiento. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, aquí, de esta forma, si nosotros más adelante este tau lo aproximamos a cero, vamos a tener un impulso así instantáneo y la cantidad de movimiento provocada por ese impulso instantáneo. Luego, creo que aquí nomás tenemos suficiente espacio. Nosotros vamos a ver lo siguiente: integrando 3 desde 0 a tau
Y considerando B sub 0 igual a 0, obtenemos. Jóvenes, no necesitamos hacer que B sub 0 sea igual a 0, pero nos sirve para representarlo. R menos R sub 0, esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta tau, 1 sobre m de dt. O disculpen, no es 1, es i sobre m. I sobre m de dt. Y esto, de forma análoga, va a ser i asterisco sobre m por tau, donde i es la cantidad de movimiento medio, el valor medio del impulso en este intervalo tau. Jóvenes, ¿tienen preguntas con respecto a lo que hemos desarrollado? Bien, entonces este es uno de los primeros teoremas generales de la dinámica, que es el de la integral de cantidades de movimiento o teorema de las cantidades de movimiento.